en la municipalidad, ¿no es cierto?, en una ciudad de Holanda, y en la tarde atendía su tienda vendiendo telas. Entonces a él le gustaba lentes, ¿no?, pulir lentes, ¿no?, y utilizaba las lentes para observar la trama de la tela, cómo era el tejido, comprar barato y vender caro. Entonces él sabía cuál era fino y cuál no era fino. Él, en persona, tallaba los cristales, ¿no?, y podía obtener unas lentes, ¿no?, biconvexas para poder observar y aumentar esto. Un día estaba cenando, ¿no?, y su hija le trajo un filete, ¿no?, y su filete, ¿no es cierto?, ¿no?, él agarraba, como no tenían yahua, se colocaba pimienta para que sea picante, más riquito, ¿no?, y comienza a comer, ¿no?, y le pica su lengua, dice, ay, ¿qué me habrá picado? Dice, deben ser unos animalitos que me pican mi lengua. Él pensaba. Entonces él dice, y si los observó, entonces ha tenido que inventarse. El microscopio ya se había inventado, pero él era un artesano, entonces él se inventa un microscopio artesanal y agarra y recolecta agua ¿no es cierto?, del estanque que tenía para ver si había algunos animalitos, ¿no es cierto? Entonces, él hace este pequeño microscopio que está aquí en su mano, es así de pequeñito, está agarrando, y tenía dos láminas de metal, dos planchas de metal, aquí puedes ver de perfil, y en la parte superior está una lente biconvexa, y ahí mismo tenía un orificio para observar el objeto que estaba en un tubo capilar, y un sistema rudimentario de tornillos que eran como macrométrico y micrométrico. Él no tenía idea, ni nunca había estudiado sobre la construcción de un microscopio. Él se ha inventado dos láminas metálicas, una serie de tornillos, aquí el objeto, por aquí miraba, por atrás, y aquí estaba la lente. Y con eso pudo ver, ¿no es cierto?, que le picaba su lengua, ¿no es cierto?, que le picaba su lengua. Entonces, a lo largo de su existencia, había construido más de 200 microscopios. Se especula que había hecho alguno de plata y alguno de oro, se especula, pero sí hizo de metal, ¿no es cierto? Y algunos han sido recreados para llevarlos al museo, ¿no es cierto? Pero eran los planos que él ha dibujado, sobre esos planos se ha hecho una recreación. Entonces, como le picaba, él agarró de su estanque, tomó agua, y con agua hizo una suspensión, colocó en un tubito capilar y observó, y su fuente de luz era una vela. Y comenzó a dibujar, ¿no?, lo que se movía, y eran cocos, eran bacilos largos, chiquititos, que se movían. Los dibujó, ¿no es cierto?, y le puso un nombre, animánculos, ¿no? Pero no eran animales, no eran animalitos, animánculos, ¿no es cierto? Entonces, así les bautizó, y así él pudo ver los primeros microorganismos. Otro día le toca comer carne, porque no era cada día también, ¿no es cierto? Y cuando come, dice, se pone pimienta, y otra vuelta le pica su lengua y dice, oh, ¿cómo estarán mis animánculos? ¿No es cierto? Entonces, agarró pimientita, y no había agua. Oh, la madre, no hay agua. Sí, y justo esa noche llovió, como esta mañana, ¿no es cierto? Llueve, recolecta agua limpia, hace su preparación, mira a su microscopio rudimentario y no ve nada. Y dijo, oh,
mis animálculos se fueron, me dejaron los desgraciados. Y entre que iba cavilando qué había pasado, dice, ¿no será el agua? Entonces agarra y encuentra en un rincón agua estancada, toma muestras y ve microorganismos. Y comenzó a observar todo lo que ustedes pueden imaginarse. Un día agarró, su hija trajo pescado, le cortó la cola al pescado y pudo ver a través de los capilares de la cola del pescado cómo los glóbulos rojos atravesaban. Entonces, él fue una persona que por sus ganas de ver, ¿no es cierto?, pudo ver más cosas de las que la gente no veía. Y haciendo sus planos y sus dibujos, mandó hasta Londres a la Academia de Ciencia y los expertos hicieron el mismo experimento y demostraron que sí tenía razón Van Leeuwenhoek y lo nombraron miembro de la Academia de Ciencias sin ser científico. Así que por culpa de él estamos estudiando hoy microbiología. No digan el Luna, no, el Leeuwenhoek. ¿Sí? Así que, oh no, llegaron los bichos, ¿no es cierto? Grandes o pequeños, ¿no es cierto? Bueno, no, pero otros, ¿no es cierto? Pero ya comenzó una nueva era de microbios. Entonces ya teníamos que pensar en otros seres vivos que comenzaban a manifestarse y a distinguirlos, ¿no? Entonces, por haber sido el primero en observar los microorganismos, lo vamos a llamar el padre de la microbiología. Entonces, él es el culpable, ¿no? El padre de la microbiología. ¿Sí? Posteriormente, un evento cronológico, aparece Edward Jenner, un médico inglés que veía en Londres cómo la gente atravesaba el puente de Londres, que los han visto en películas, y el puente de Londres era el límite de la ciudad y del campo. Entonces veía cómo los varones pasaban sigilosamente, iban al campo y regresaban felices. Y él decía, ¿por qué? What happened? ¿No es cierto? Y cuando él veía que los varones iban al campo a encontrarse con las campesinas que ordeñaban a las vacas, ¿no es cierto? Y después chirin chirin chuflay y regresaban felices, ¿no? Y él decía, ¿por qué? ¿Por qué no se quedan con sus viejas? Digo, con sus señoras, ¿no es cierto? Es que las señoras de la ciudad estaban llenas de granitos porque tienen una enfermedad. Y las del campo no tenían enfermedad. Entonces él dice, ¿por qué estas viejas que tienen todo tienen enfermedad? Y estas pobrecitas que no tienen nada, tan riquitas. Entonces fue ahí a ver y veo que las vacas en sus ubres, ¿saben qué son las ubres, no? Las tetitas de las vacas. Sus chichis. Entonces, él tiene la culpa. Y vio que las ubres de las vacas tenían lesiones, como las lesiones de las señoras en su cara, pero las señoras que ordeñaban tenían contacto con las costras y no tenían la enfermedad. Entonces él dice, el contacto con esas costras hace que esas señoras tengan defensas. Entonces él dice, haremos la prueba, saca un preparado, raspa, ¿no es cierto?, prepara y dice, ¿a quién le pincho?, ¿no es cierto?, para ver si se protege, ¿no? Entonces, ahí estaba pasando el Joseph, ven, un pinchazo, ¿no es cierto? Le pinchó, ¿no es cierto? Y quedó inmortalizado en Oxford, en una de las salas hay un monumento de este grabado,
de cómo le está colocando, y por eso se llama el padre de la inmunización. ¿No? Era la enfermedad de la vacina, ¿no? Del ganado vacuno, que se enfermaban las señoras, pero las que tenían contacto, las campesinas no, porque ya tenían contacto. Entonces él piensa y dice, ¿cómo hago? Se ha hecho unos experimentos, le ha inoculado al chiquito, al Joseph, y ha creado defensas contra la enfermedad. Entonces, el padre de la inmunización, ¿no? Igual que con el coronavirus, no, que nos van a meter veneno, no sirve esa vacuna. El otro día he prendido la tele y he visto entrevistas a puros candidatos, ¿no? Y un candidato ha hablado ha dicho, la vacuna que nos han colocado es un chiste, esa vacuna no existía. Yo iba a votar por él, ahora no voy a votar. Medio que rockero es, pero bueno. Y ha dicho eso de la vacuna. Tenía que viajar a Estados Unidos, me tienen que vacunar obligatoriamente, porque yo no creo, eso es un chiste. Y ahora, ya estamos en 2026, no ha leído ni un libro, ni una revista científica. Igual pensaban en su época. Claro, como le está colocando ese extracto de la vaca, le va a salir cuernos, le va a salir vaca de su brazo. Lo mismo que pensaban en el 1700, en el 2000, en el siglo XXI, igualito piensa la gente. Entonces la gente cuando no cambia, por eso seguimos estancados donde estamos. Cuando cambie su cerebro, va a cambiar el país. Mientras no cambie, vamos a seguir estancados. Hay que evolucionar, ¿no es cierto? Y esto es evolución. O sea, si se dan cuenta, este grabado que se ha hecho la burla de Jenner, lo mismo ha ocurrido acá, ¿no ven? No, que cómo es posible. ¿Sí o no? ¿No? Entonces, para que den cuenta que todo se repite. En 1947, Ignaz Semmelweis era un médico. Si se dan cuenta, los médicos eran mayores, porque para ser médico tenían que haber hecho prácticas previas de aprendiz con otro médico, y cuando ya más o menos tenías ya personalidad, eras mayor, por ahí hasta familia, recién te recomendaban a la escuela de medicina, y ahí veías en qué eras bueno. Entonces no eran jóvenes como ustedes, ¿no? ¿Quieren saber eso? ¿Cómo era? Pues búsquense en el internet la película El Médico. Descarguen y vean. Motivacional. También hay la obra. Noah Gordon se llama el autor. 3 libros son. El Médico, ¿no? El Chamán y la doctora Cole. Otro día les cuento de qué trata cada uno. Riquito. Entonces, Semmelweis, ¿no es cierto? Sale médico, buscaba trabajo y encuentra trabajo en un hospital en Alemania. Él era de Hungría, en Alemania, ¿no? Y en Alemania encuentra un hospital donde entra a obstetricia. Entonces tenían que atender partos. Y en ese hospital era normal que el 80% de las señoras parturientas se chingaban, se morían. Solo el 20% sobrevivía. Porque esa mujer está parido mal y ya está. Era normal. Nadie reclamaba. No había Andrés Rojas, el otro. ¿No ves? No había. Como no había, entonces era normal. Pero cuando él entra a trabajar, ¿no es cierto? Él ve que los profesores que daban clases de anatomía, terminaban sus clases de anatomía, no había guantes, no había bata, y parto, y atendían el parto. Se acataban las doñas. Entonces había contaminación. Entonces él se dio cuenta de eso, y ¿qué les hacía hacer? Les hacía lavar sus manos. Entonces acá están los profesores, ¿no es cierto?
Y mis queridos alumnos tienen que lavarse las manos, ¿cierto? Ay, ay, muy frío el agua, ¿cierto? ¿Sí? Ya pues, don Ignacio, apúrese, tengo que barrer, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ahí sí te das cuenta que para atender les obligaba a lavarse las manos. Terminó un tiempo de trabajar y cuáles eran las estadísticas. Que en el pabellón del director del hospital, que no se lavaba las manos, 80% de las doñas se morían y solo 20 sobrevivían. Y en su pabellón, 80% sobrevivían y solo 20% por complicaciones fallecían. Al revés. Adivinen qué pasó después. Que el director lo votó por insolente. Así que tú te has querido lavarse las manos, salga de aquí. Yo soy más antiguo que usted. Así, y lo votaron. Pero se lo ha recordado en una revista de enfermedades e infecciones emergentes, ¿no? ¿Por qué? Porque lo habían desconocido a pobre Samuel West, que es el padre de la prevención de las infecciones intrahospitalarias. Dice la regla, si tú te lavas las manos antes de atender a un paciente, reduces en un 80% las infecciones intrahospitalarias. No tienen que olvidarse de eso. Van a aprender, más que aprender, la técnica de lavarse las manos en sus prácticas de microbiología y para siempre tienen que lavarse sus manos. Cuando los entierren, fluctúan su jabón. ¿No? Era exigente. ¿No? Así tiene que ser. ¿Está bien? Entonces, ahí está don Ignace Semmelweis. Desde el 1847 han pasado 179 años recién de lavarse las manos, pero al principio no dio resultados, ¿no es cierto? No dio resultados, ¿no? Posteriormente, ¿no? a este hecho, recién se crea la bata de protección, porque antes no usaban bata. Ahí recién la bata de protección, ¿no? Que se amarra atrás, como las piezas de anatomía, ¿no? Imagínense, del 1700 las bases de anatomía. Digo, los modelos son de esa época, para no contaminarse. ¿Cuál era lo malo cuando se inventó esto? Que salían con su bata, después de anatomía, iban a atender al paciente. Lo mismo. Y cuando las señoras entraban al hospital, chequeaban. Y lo veían a un doctor con su bata sucia, llena de sangre, seco, así. Ese tiene experiencia, con eso va a atender. El médico nuevito con su bata limpiecita, ese no tiene experiencia, nuevito es. Y se moría. Eso es historia de la medicina. Entonces, para que se den cuenta cómo avanzó todo. Hablamos de la guerra de Crimea, ¿no es cierto? Y en la guerra de Crimea, ¿no? Comenzaron como en todas las guerras, tenía que haber alguien que se preocupe de los enfermos. Y para que se ocupen alguien de los enfermos, entonces apareció la señora Florence Nightingale. Y la señora Florence Nightingale era una enfermera que puso las normas de atender a los pacientes. Había que lavarse las manos, había que saludar, había que vendar, había que darles alivio. Y ella ahí está inmortalizada en una estampilla, ¿no es cierto? Florence Nightingale también, ¿no es cierto?, estaba encargada de los pabellones de los heridos en la guerra de Crimea. Entonces ella dictaba las normas de cómo atender, a qué hora, lavarse las manos, limpiar las heridas, todas las reglas que hacen las enfermeras. Entonces ella, ¿no es cierto?, ha sido inmortalizada, ¿no es cierto?, con su lamparita, ¿no? La dama de la lámpara, ¿no? Por eso que el símbolo de las enfermeras es esa lámpara con aceite, porque ella iba a dar luz donde no había, siempre estaba lista para atender a los pacientes, no había linternas, había su lamparita, por eso es su símbolo. Y una de las, la doctora que estaba presente, mi amiga Patricia Velasco, me dijo, ¿por qué tus teóricas son machistas?, me dijo. ¿Por qué? Ni una dama hay, ¿no? Entonces,
hartas damas he colocado acá en la historia de la medicina para que vean que no soy machista, ¿cierto? Claro, ¿sí? Entonces no es que le haya dado gusto decir, tienes razón vieja, le he dicho. Entonces por eso ahora entran ellas más, ¿no? Así que doña Flores Nightingale, que es, ¿no es cierto?, la que ha dado las normas de manejo de las enfermedades, la limpieza, las heridas, el lavado de manos, en base a nosotros, ¿no es cierto?, demostró que los soldados fallecidos podía prevenir su muerte, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban con fiebre, con cólera, con diarrea, con disentería, y ella, ¿no es cierto?, hacía que no se mezclen, que no se contaminen, que se eliminen bien los desechos, ¿no es cierto? Y por eso institucionalizó a la enfermería como profesión. Entonces de ahí ya no era un voluntariado, ya era una licenciatura, ¿no? Y de ahí comenzó a crearse la carrera, ¿no? Ya viene en el 1861 el más grande de todos, Luis Pasteur. Y Luis Pasteur, ¿no es cierto?, el más grande de todos, ¿no?, tiene muchas cosas en su historia, ¿no? Como tiene mucho currículum, este Luis Pasteur era el mayor de 6 hermanos, ¿no? Y él vivía en Francia, en un pueblito, y del pueblito se fue a la ciudad a aprender para ser profesor. Y como a él le gustaba la química, para ser profesor de química, él era ayudante, daba clases a sus compañeros, y con lo que le pagaban, él mandaba plata a su familia. ¿Por qué? Porque su papá no podía trabajar, la mamá tenía que criar a los otros 5 chamacos, entonces con la plata él trabajaba y le mandaba a su mamá. Luego de ser químico, comenzó a crear cosas, y era muy respetado, y incursionó en la parte médica, porque él no era médico, como químico. Entonces, ahí su gran logro, ¿no es cierto?, como uno de los mejores en el área. La gente decía que la vida provenía, ¿no es cierto?, de la materia inerte. Decían, tú dejas un poco de carne y luego de una semana salen moscas. ¿No? La vida proviene de la materia inerte. Se llama eso la generación espontánea. Entonces le van y le dice, don Lucho, Luis Pasteur, ¿no?, don Lucho, tú que todo lo sabes, y si no lo sabes te inventas. Por favor, ayúdanos, y es el colmo, ¿no? Estos se están pasando, ¿no? Se ponen caretas de perro, digo, sigamos. Entonces, algo hay que hacer, ¿no? Algo hay que hacer, le dice, ¿no? El Lucho dice, muy bien, entonces dile que tape el frasco y no va a haber generación espontánea. Tapaba y no había mosca. Entonces el defensor les decía, no, si le tapas, no entra la fuerza vital. Algo misterioso. O sea, ¿qué es la fuerza vital? Algo que entra y sale la vida. Entonces le pondrás una gasita. No, estás tapando igual. Entonces, ¿qué hizo Pasteur? Agarró y servir un caldo, una rica, ya no se dice sopita, ¿no? Un caldo, porque si dice sopita, viene sin sopita, ¿no? Seco es. Solo en Bolivia esas cosas, ¿no? Solo en Bolivia. Sopita sin sopa, ¿no? Entonces, este matraz, ¿no?, calentó y generó un cuello de cisne, ¿no es cierto?, y guardó estos matraces en una despensa con un caldo riquito ahí abajo, cordero, gallina, lo que sea. Y cuando pasó el tiempo, llamó a la gente, hizo una conferencia de prensa y rompió el cuello de cisne de sus matraces y probó el caldito, la sopita. ¿Cómo estaba? Sí, no se había contaminado. Entonces dice, ¿cómo, don Lucho? Así, ¿no es cierto? Entonces, ¿no?, los microorganismos podían entrar por el cuello porque no había tapado y se quedaban ahí y no contaminaban. Entonces él demostró que no había generación espontánea. ¿Por qué? Porque la vida proviene de la vida.
no de la materia inerte. Pero pasaron siglos para demostrar eso, ¿no es cierto? Demuestra que los microorganismos no se originan por generación espontánea, sino porque la vida viene de la vida, ¿no es cierto? Ya. Oye, cuidado que estén silbando con los otros docentes, les van a cortar. Ya, terminó la clase, es verdad. Solo conmigo Macán se hace, ¿no? Pero con los demás, por favor, se van a comportar, si no les van a suspender la clase. Les van a decir, ¿qué les enseñó el doctor Luna? Nada van a decir. Así, por este y otros grandes logros de la microbiología, hizo la inmunización contra el carbunco, preparó inmunización contra la rabia, ¿no? ¿Se acuerdan de Jenner? ¿Lo ve? Entonces él hizo la inmunización contra la rabia, ¿no? Entonces vio que el perro le mordía a otro perro y ese otro perro comenzaba a tener rabia. Entonces dice, ¿cómo le traspasa la rabia? Cuando le muerde. ¿Qué hay en su boca? Dientes, obvio, ¿no? ¿Qué hay en sus dientes? Saliva. Entonces tomó muestra de la saliva y inoculó a otros perritos. No se asuste, porque era la época de los experimentos en animales. Mi generación y los de atrás hemos hecho experimentos en animales para ser médicos. Ahora ya no, pero sí hemos pasado por eso, no por eso somos unos, ¿no? Así que yo lo que diga, era otra época, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces, colocaba los perritos y el perrito que estaba con rabia, así que te transmitía, bueno, ya sabía. Entonces dice, en su saliva está algo ahí. Usted agarró su saliva, ha puesto una olla a hervir, sacaba en un como jugo y les inoculaba, como los perros eran muy caros, en cobayos, en conejillos de indias, hacía el experimento y luego de un tiempo ya no tenían rabia. Entonces él ya había experimentado en animalitos, ya sabía. Un día llega una doña en París y en Europa, ¿no? El porcentaje de mortalidad por mordedura de perro era del 100% de muerte. O sea, perro que te mordía, te morías. Pues ya sabían que te había mordido el perro rabioso, ya te vas a morir. Y se moría nomás. Y entonces va una doña y le dice, don Lucho, tú que todo lo sabes y no sabes, te inventas. A mi hijito le mordió el perro. Ah, qué pena, señora. Pero yo sé que tienes una inyección. Pínchamela. No, señora, esto es un experimento. No va a avisar. Entonces, ¿qué hace él? Llama a una junta médica, porque él no era médico, pide permiso en la junta médica y la junta médica dice, pincha. Vas a morir, ¿cómo se mueren? Y le pincha y dice, no, vamos a pincharle 16 veces. Los que les han mordido el perro les han pinchado 16, 18 veces. Lo mismo que se hacía ahora se hace lo mismo. O sea, quise morder con el perro con un ¿qué? Con lo que se llama morder con ese. ¿No es cierto? ¿Qué raza es? ¿No es cierto? Cabros es, ¿no? Entonces, él le coloca, ¿no? Y se cura el chato. Sensación. Entonces, ¿no? ¿Se acuerdan del Jenner? ¿Sí? ¿Se acuerdan que él hizo inmunización contra la vacina o enfermedad del ganado vacuno? Entonces, ¿qué le va a llamar a su preparado el Pasteur? En honor a Jenner, le vamos a llamar vacuna. Ya saben por qué se llama vacuna. Todo tiene un origen. Todo tiene un origen. ¿Sí? Si aprenderíamos así la medicina, aprenderíamos más. Por eso he tardado un poco en salir. Yo tenía que saber por qué, así, ¿no? Muy fácil era repetir y pasar de curso, ¿no? ¿Pero por qué? ¿No es cierto? Entonces, ahí es cuando yo por eso les cuento macanas, digo historias, ¿no ves? Así que la palabra vacuna viene de la enfermedad del ganado vacuno,
y de ahí es que ya tenemos un término bien acuñado, ¿no? Es por eso que a Louis Pasteur le denominamos el padre de la microbiología moderna. Porque tenemos un padre de la microbiología y este es el padre de la microbiología moderna. ¿Sí? Después viene Joseph Lister, que era un cirujano que operaba, pero cuando operaba, ya saben que no tenían guantes, no tenían bata, se chingaba a la gente, se moría. Entonces él dice, ¿por qué se mueren estos viejas? Otra vuelta, ¿no? Entonces él agarra y dice, hay una sustancia con la cual limpian las heridas. ¿Y por qué no les fumigamos esa sustancia? Se llamaba fenol. Actualmente el fenol ya no se utiliza porque es muy tóxico, pero antes se utilizaba fenol, ¿no? Sus abuelas han debido limpiar sus patios con cresol, que es un derivado del fenol, ¿sí? Y entonces ese fenol, ¿no? Él utilizaba, ¿no? ¿Y qué hace? Lo fumigaba al paciente, ya estaba aquí anestesiado, aquí está para hacerle la herida, y lo fumigaban, le estaban haciendo una antisepsia. Operaba y no se moría el paciente, porque siempre se morían. ¿Por qué? Porque había contaminación, no estaba bien fundamentada la medicina. Entonces a él le llamamos el padre de la antisepsia quirúrgica. ¿Qué es la antisepsia? El conjunto de procedimientos físicos y bioquímicos para llegar a la asepsia. ¿Qué es asepsia sin gérmenes? ¿Qué es la antisepsia? El conjunto de procedimientos físicos y bioquímicos para llegar a la asepsia, ¿no? Entonces, él es el padre de esto, ¿sí? Y con eso, al eliminar microorganismos, ya no había contaminación y la vida continuaba, ¿no? Y ahí está, mira, ya estaba sordito el pobre, no, Lister, y creo que se nos pasó la mano con el fenol. Estaban ahí, ¿no? Y se encuentra en el desván de la abuela o busca en el internet. Antes había un frasquito ¿qué se llama este cohete? Entonces había un frasquito para hacer listerización, para enjuague bucal. ¿Qué se llama el enjuague bucal? ¿Qué se llama esta marca? Listerina. ¿Y de dónde viene? De Lister. Todo es microbiología para el doctor Lunes. Pero claro, todo es el pan, la comida, la chelita. Todo tiene microbios, ¿no? Entonces, esa listerina, que es ahorita el enjuague bucal más caro, viene de Lister. De Lister, ¿sí? Y llegamos al Julius Ferdinand Koch, que era un botánico alemán y bacteriólogo, que cuando observa a los primeros microorganismos dice, hay que ponerle nombre a estos animálculos. Entonces, como tenían forma de bastoncito, en griego, bacteria. Entonces, se convierte en el padre de la bacteriología, porque le pone nombre y dice, estos animálculos del Leeuwenhoek ahora se llaman bacterias, porque tienen forma de ¿qué? De bastoncito. Es por eso que él se llama, es el padre de la bacteriología, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces ahí está, ¿no? Entonces vamos a aprender en prácticas que hay bacterias en forma de bastón que se llaman bacilos y bacterias esféricas que se llaman cocos. Y eso van a aprender pronto, ¿sí? ¿Vamos bien? Bien. Robert Koch, el eterno rival de Pasteur, alemán. Robert Koch, ¿no? No es su pariente de la tele, del cochito. Mucha tele veo, ¿no? No todos los días veo, ¿no es cierto? ¿Sí? En las noches, puro noticioso. ¿Qué ha dicho? ¿Sí? Por lo menos la pasamos bien, ¿no? Riquito, ¿no? Eso es para que ustedes sean mejores. O sea, imagínate, ¿no? Tienes que leer, estudiar, y ustedes van a ser mejores, porque están viendo de que macanas hablan otros,
Entonces dices, qué vergüenza, entonces tengo que ser mejor, ¿eh? Dice motivacional tiene que ser, igual que esta clase. Robert Koch, el eterno rival de Pasteur, ¿no es cierto? A él se lo conoce más por el bacilo de Koch. Y el bacilo de Koch es el bacilo de la tuberculosis que en su momento van a llevar. Por lo tanto, este Robert Koch, el eterno rival de Pasteur, tiene muchos descubrimientos y uno de ellos es los famosos postulados de Koch, ¿no? Donde él agarra y dice, ¿por qué se enferman las personas con los microbios? Entonces, un animal de experimentación le inocula una enfermedad, toma muestras de su sangre y pueden ver al microscopio a las bacterias. Sacan su sangre y cultivan en un medio de cultivo artificial y crecen las bacterias. Y luego esas bacterias que han crecido en un medio artificial son inoculadas en un roedor, en un animalito sano. Este animalito sano después se va a chingar, ¿ves? Y como se enfermó, el animalito sano, le sacan su sangre y tiene que tener el mismo microorganismo y tiene que crecer la misma bacteria. ¿Qué se llama esto? Los postulados de... Y a partir de esto, para cada bacteria que descubrían, tenían que hacer este experimento para demostrar qué enfermedad producía. Y comenzaron a escribir los libros de microbiología. Su libro de microbiología que tiene todo lo que se dice de cada bacteria es gracias a los experimentos en los postulados de Koch. O sea, cuando ustedes leen una bacteria, para que lean lo que dice, han tenido que primero haber hecho esto los antecesores. Y recién se puede... Para demostrar que el coronavirus producía lo que producía, han tenido que hacer esto 100 por hora. Y cuando leen bioquímica, se habla de los postulados moleculares de Koch, que es lo mismo, ¿no? Hacer el experimento y demostrar que ese es el agente, ¿no? Entonces esto cambió al mundo porque ya se sabía causa, origen de una enfermedad. Luego viene Halster, que es el que inventa los guantes en 1839. Y este inventó los guantes por amor. Por amor. ¿Sí? Él era, ¿no?, el jefe de cirugía de un hospital. Y su chica era la enfermera. Entonces cuando se veían, ¿no es cierto? Hola, mi amor. Como lija sus manos de la enfermera, ¿no? Mi amor, ¿qué ha pasado? Es que estoy lavando, pues, ahí con esa listerización, mis manitas se arruinan, hay que limpiar. No es que las flores ahí le ha dicho que hay que lavar todo, ¿no ves? Entonces hay que lavar todo. Y no te pones cremita, no es tiempo. Como lija sus manos. Ay, algo deberías inventar. Yo te lo voy a hacer, mi amor. Campo. Por amor. ¿Y qué inventa? Pero ni modo que le dé guantes de soldador, ¿no ves? Entonces había una empresa Goodyear de llantas, de las llantas de los autos de Fórmula 1, que vulcanizaba el látex, la goma. Y les pide que se lo hagan unos guantes de goma. ¿Qué? Sí, guantes, pero en vez de tela, de goma, de lo que hacen, pero que sea lavable y esterilizable. Que resista a los químicos. Ya, te lo hacen. ¿No es cierto? Entonces, la enfermera del hospital de Baltimore, ¿no es cierto?, la Caroline, ¿no es cierto?, tenía un eczema por los líquidos utilizados, ¿no? De este modo, el jefe de cirugía, este viejito verde, el Halster, enamorado de ella, se puso a pensar en una solución y encargó a la empresa Goodyear fabricación de los guantes que se pueden esterilizar y que sean resistentes al calor y a los químicos. Y a partir de eso vamos a la y dice, ¿y qué tienes para hoy? Miren lo que me acabo. ¿Qué es eso? Mi amado me ha dado guantes. A ver, y funciona así, y se puede esterilizar, sí, no se contamina, no. Oye, ¿por qué no hacemos sin más? Ya está. Y ahí nació todo. Por amor. O sea, como ha pasado el 14, para el siguiente 14 va a decirle a tu novio,
¿Y vos qué vas a inventar? Ah, lo dejaremos porque ya esas mentes, ya estoy sintiendo que están pensando. ¿No es cierto? Ya se ha conectado conmigo. Él especialmente, bien conectado. Todo entiende. ¿No? Así que ya saben cómo se inventaron los guantes, ¿no? Christian Graham inventó la tinción de Graham por una pelea entre su jefe y otro científico, ¿no? Habían tomado muestras de una neumonía pulmonar y después de haber tomado muestras de la neumonía pulmonar, entonces agarraban y decían, esta es la bacteria que causa la neumonía. Y su jefe decía, no, mentira, otra la bacteria. Y como había una rivalidad, entonces este que era ayudante del patólogo, que hacía histopatología, muestras histológicas, entonces digo, voy a ver, experimentaré con tinciones y descubrí una tinción de Graham, que vamos a llevar en su momento, ¿no? La tinción, y pudo verificar que su jefe estaba equivocado y le dio la razón al contrincante. Y de ahí que nació la tinción, y la tinción de Graham, que lleva su nombre, es el primer método diagnóstico que se debe realizar para diagnosticar cualquier infección. Entonces, felizmente, en esta universidad hacemos eso. Es una de las prácticas más bonitas, ¿no es cierto? Así que, y van a ver al microscopio y van a decir, ¡oh! ¿No es cierto? Así que todo sale bien. ¿Sí? Miller era contemporáneo de Koch, trabajaba en Alemania, se viene de Alemania, él era dentista, ¿no es cierto? Y cuando se viene de Alemania, él habla sobre la teoría parasítica de la caries dental, y fue el primero en aplicar las ciencias básicas a problemas dentales. Y fue el primero en escribir un libro que se llamaba Microbiología Oral. O sea, se desprende de la microbiología médica y dice, la boca también tiene microbios y estos causan diferentes afecciones, ¿no? Dolor de muelas, encías, infecciones, abscesos. ¿Por qué? Porque aquí adentro hay muchas bacterias, un zoológico. ¿Qué será más grave? ¿Mordedura humana o mordedura de perro? Humana. El paciente se tiene que internar, tiene que ponerle suero, 3 medicamentos, por lo menos antibióticos, una semana después, recién puede darse de alta. Algunos se mueren, se pelean entre compadres, a mordir se agarran y ya está. ¿Quién le ha mordido? Mi compadre. Ah, quirófano. Peor que la del perro. ¿No es cierto? Entonces, él es el que cambia, y en Estados Unidos tiene su monumento y es considerado el padre de la microbiología oral o bucal, ¿no es cierto? ¿No? Entonces, él es otro de los personajes de la microbiología, para que se den cuenta que los odontólogos, cuando estudian microbiología general y específica de la boca. Nosotros en las clases van a llevar un capítulo, una clase, se va a hablar de la boca. Una clase. Para que sepan que estas bacterias no son pinches bacterias, es un zoológico completo. Dmitri Ivanovsky era un médico ruso, ¿no es cierto? Y en su época habían traído plantas de Centroamérica llevadas a Europa y a Rusia. Por ejemplo, el tabaco. Y el tabaco aprenden a fumar porque los originarios de Centroamérica masticaban el tabaco. Como aquí acuyican la coca, allá mastican el tabaco. En Estados Unidos todavía es una costumbre de los vaqueros, ¿no? Masticar tabaco. Entonces, el tabaco era, y comienzan a hacer los primeros pipas y cachimbas y cigarros para fumar con tabaco. Entonces el inicio del tabaco era fantástico, solamente que se contaminaban las hojas del tabaco, ¿no es cierto? Y cuando se contaminaban, de lo que estaban sanitas, aparecen así. Entonces, ustedes son muy jóvenes, pero ustedes son de la generación de la cerámica, ¿sí? Pero afuera tenemos mosaicos, esos cuadraditos,
¿no es cierto? Igual que estos, mosaicos, ¿no? Cuando ustedes van a comprar chocolates, de los chocolates antiguos, donde se venden cosas antiguas, ¿no? Pito llamita, ¿no? Heladitos de dulce, ¿no? Esos de arrocito, ¿no ves? También hay, ¿no es cierto? Hay, ¿qué cosa hay? Productos que son del pasado, ¿no es cierto? Como el pito llamita, como... hay uno que se llama mosaiquitos de chocolates Cóndor, que son unos cuadraditos de chocolate. Comes y después estás con dolor de muelas, ¿no? Dulces. Y se llama mosaico porque es un cuadradito, porque antes se utilizaba mosaico, ahora se utiliza cerámica, ¿no es cierto? Entonces el mosaico es como el juego de ajedrez, uno blanco, uno claro, uno oscuro, uno claro, uno oscuro. De las casas antiguas tienen, para pasar de un patio al otro patio, ¿no? Las familias colocaban, ¿no? Sus mosaicos, que era mármol blanco, mármol negro, entonces sí, tenían platita, ¿no? Entonces lo mismo se llamaba esta enfermedad mosaico del tabaco, uno blanco, uno oscuro. Y estos puntos blancos era la contaminación, pero no era una bacteria, porque buscan al microscopio y no la podían observar. Entonces dice, este es un veneno, dice, porque sacaban el jugo, Ivanovsky sacaba el jugo y le contaminaba la sana, y la sana se enfermaba con el jugo. Dice, este jugo es un veneno. Ponen filtros de porcelana, que eran los filtros más poderosos, que detenían bacterias, pero igual seguía pasando el veneno y seguía contaminando. Entonces, 19 años después, un holandés, Eigerik, repite el mismo experimento, ¿sí? Y obtiene el mismo resultado. Y dice, ¿qué se llamaba lo que decía? Ese era un jugo. ¿Y qué es ese jugo? Es un veneno. ¿Y cómo se escribe veneno en latín? ¿No es cierto? Entonces se dice virus. Entonces de ahí viene la palabra virus. Entonces todo tiene un origen del cual han obtenido un nombre. Luego aparece Hideo Noguchi, que es un japonés conocido como el Pasteur japonés, ¿no es cierto? Porque hace lo mismo que todos en el mundo occidental, ¿no? Descubre demuestra la presencia de la sífilis, la fiebre amarilla, y lo que se hacía en Japón, lo que se hacía en Occidente, él replicaba en Japón, y lo nombran para el premio Nobel el 1913, el 14, el 15, el 20, el 21, el 24, el 25, el 26, el 27, y no le dan. ¿Por qué? Porque era de ojos rasgados. Discriminación. Entonces, ¿no? Apodado el Pasteur japonés, hay que tomar en cuenta que este caballero ha hecho lo mismo o igual que Pasteur, ¿no? Entonces siempre hay que recordar que no solamente el mundo occidental tiene estrellas, también el mundo, ¿no? Del sol naciente, ¿no? Que es Japón. ¿Está bien? Alexander Fleming era un médico inglés, ¿no es cierto? Que como pueden ver ahí en su laboratorio, un poco desordenado, ¿no? Deja su ventana abierta y uno de sus cajas Petri que tenía cultivos se contamina. Tenía ahí guardadas sus estafilococos, unas bacterias, y se contamina y crece un hongo, ¿no? Y cuando crece el hongo, alrededor del hongo no había bacterias. Dice, ¡ah, la madre! ¿Por qué? ¿Por qué no lo arreglan? ¿No? Entonces, antes de botar, ve que este hongo había inhibido el crecimiento de las bacterias. Le llama a su amigo y le dice, che, mira, se ha contaminado mi medio, ¿qué voy a hacer? Es normal. ¿Y qué se llama este hongo? Ah, es el hongo Penicillium nonatum. ¿Y dice dónde vive? En el medio ambiente, está en todas partes. ¿Y por qué la contaminado? Dejó tu ventana abierta. Y mira, alrededor del hongo no ha crecido bacterias. Ah, eso se llama antibiosis. ¿Qué cosa? Antibiosis. Ah, y por eso no ha crecido el otro.
Muy bien. Oye, ¿y si hago un experimento y extraigo el jugo del penicillium y lo pongo en un frasquito, en polvo, y luego lo mezclo con agua y le pincho a la gente y les curo? Oye, estás hablando macanas. No, lo voy a hacer. Y tardó como 4 años en hacer. ¿Y qué descubrió? La penicilina. ¿No es cierto? Y de ahí comenzó una nueva era, ¿no es cierto? Entonces, ¿y qué le va a llamar a la penicilina? Como hacía antibiosis, antibiótico. Y ahí nació. A ver, todo tiene una causa. Rebecca Langer, otra dama, ¿no es cierto? Me estoy justificando, ¿no? Para cuando le vean a la dama de hierro, digo a la doctora Velasco, entonces ahí le hablo, ¿no ven? Entonces, él era una microbióloga norteamericana que ya habían diagnosticado al estreptococo que viene en cadenita, y ella hace pruebas moleculares para determinar que tenía en su estructura tenía, ¿no es cierto?, un componente que diferenciaba a muchos estreptococos. Entonces ella clasifica los estreptococos y actualmente hacemos la clasificación de Lancefield. Estudiamos en microbiología. La han propuesto, ¿no? La han propuesto para muchos premios, ¿no es cierto? Le han dado el premio Pasteur, ¿no? Y trabajó con su marido. Y cuando trabajó con su marido, ¿no es cierto?, a su marido le nombran candidato al premio Nobel de Medicina, pero no a ella. ¿Por qué? Exacto. Entonces, ¿qué ha hecho ella? Se ha divorciado de su marido. Chicas, cuidado que estén volviendo con el tóxico. Tiene que ser como la Rebeca. Dejas y sigues vos, ¿no es cierto? Entonces ella entra también en la historia de la microbiología, esta dama, ¿no? Luego llegamos a Bolivia y está Néstor Morales Villazón, que tiene hizo muchos trabajos en las décadas de los años 20, 30, ¿no es cierto?, que fue la época de oro de la microbiología en Bolivia, ¿no? Venían desde Estados Unidos a aprender con el doctor Néstor Morales Villazón cómo hacer vacunas, cómo hacer tinciones. Acá venían a aprender cómo hacer medios de cultivo. Acá venían a aprender. La época de oro, ¿no es cierto? Y era muy requerido este caballero. Y si se dan cuenta, ha hecho muchos artículos para su época. Y entonces, ¿no es cierto?, por todo esto se lo va a denominar el padre de la microbiología boliviana. Néstor Morales Villazón. Pregunta de examen: ¿cómo se llama el padre de la microbiología boliviana? Remus Teps, ¿no es cierto? Entonces, aplazado, ¿no es cierto? A la gente le han puesto a ver. Pero está bien, ¿cómo está bien? Tenía su alumno, ¿no?, Félix Veintemillas, que también, ¿no es cierto?, cuando estaba en el internado, él tenía un paciente que tenía una enfermedad y nadie sabía qué enfermedad tenía. Él toma muestras, hace unas tinciones con sus conocimientos de ayudante de microbiología y logra diagnosticar el primer caso de lepra, ¿no es cierto?, con laboratorio, sin haber visto nunca lepra, solamente con sus conocimientos, y así escribe varios, llega a ser ministro de salud, ¿no es cierto?, y como era el discípulo mimado de Néstor Morales Villazón, ¿no?, se le denomina el padre de la consolidación de la microbiología boliviana. Para poner este nombre, le preguntaron al doctor Trigoso: ¿y este güey qué se va a llamar? El padre de la consolidación. Él me ha dicho. Por esto, ¿no? Y así se vestían los de la época, mira, con su delantal. Por ahí está el Renito, ahí está el Cristo, ahí está el Purito, están por ahí, ¿no? Ahí están, ¿no?, están sentaditos. Y así se vestían en su época, ¿no? Y luego, ¿no es cierto?, viene la doña Esther Lederberg, y la Esther Lederberg es la pionera en la genética bacteriana, ¿no? Entonces, y por ejemplo, yo me he comprado un libro que son las mujeres premio Nobel de Medicina.
bueno, perdón, las mujeres premio Nobel. Entonces, solo de las mujeres que reciben premio Nobel, no son muchas, ¿no? Pero hay que saber por qué han llegado a tener. Y Esther Lederberg, ¿no es cierto?, es la que descubre, ¿no es cierto?, a un microorganismo que se llamaba bacteria, o a un virus, que se comía a las colonias de bacterias, ¿no es cierto? Y eso era genética bacteriana, ¿no? Entonces, ella es denominada como la madre de la genética bacteriana, esta doctora, ¿no?, norteamericana, donde demuestra que las bacterias eran atacadas por un virus y este virus las destruía, ¿no es cierto? Ahí está el virus, ¿no es cierto? Ese es el bacteriófago, ¿no? Y entonces, ¿no?, ahí está su madre de la genética bacteriana. Falta la palabrita bacteriana, ¿no es cierto? ¿No? Entonces ahí está su labor de ella, ¿no? ¿Para qué digan que no he hablado de mujeres? ¿Sí? Doña Esther Lederberg. ¿Sí? Ha recibido el premio Pasteur, la beca postdoctoral de oncología, pero nunca le nominaban al premio Nobel. ¿Por qué? Sociedad terrible, terrible. Japonés, mujer, terrible, ¿no? Entonces, siempre han tenido la de perder, pero ahora si te dan cuenta hay más mujeres que varones. Tienen que demostrar que van a ser las mejores. Susumu Tonegawa recibió en 1987 el Premio Nobel de Medicina por sus estudios en la inmunología. Su trabajo se llamaba Evidencia de la Desorganización Somática de Genes Inmunoglobulina que identifica regiones variantes constantes. Esto lo publicó en esta revista en el 76 y 11 años después le dan el Premio Nobel de... ¿Qué ha hecho él? La reorganización de los genes de las inmunoglobulinas. Él era un buen alumno japonés y lo becaron a Estados Unidos. Cuando él va con su beca a Estados Unidos, por 3 años, y cuando estaba en el tercer año le dicen, che, eres un capo, tú tienes que descubrir estas cosas, así que te vamos a dar todos los instrumentos para que tú hagas la reorganización somática de los genes de la inmunoglobulina. Listo, dice, pero se le terminó la visa de estudiante. ¿Y qué hicieron los gringos? Vamos, saliendo. Y lo votaron, no, pero él es científico. ¿Qué más científico fuera? Y cuando lo votaron, hicieron otros trámites para volverlo a traer, ¿no es cierto?, para que estudie, y estudió en Suiza, porque en Estados Unidos no querían, lo mandaron a Suiza, ¿no? Publicó en Estados Unidos, y 11 años después, Premio Nobel de Medicina. ¿Qué tal? Y lo despreciaron, y él era de Kunming. ¿Sí? Vean bien la foto. ¿Están viendo bien la foto? Estaba en el Cusco en un congreso de la Health Society, ¿no? Y como era yo de la directiva, entonces reunión, estaba ya no sé qué hacer, y como era el gobierno de Fujimori, japonés, lo hizo traer a Susumu Tonegawa para que de la conferencia. Entonces, termina la reunión, quería entrar más lleno del auditorio, y el tipo hablando, con su traductor, yo afuera. Cuando termina la conferencia, viene ¿qué llaman los peruanos? Combi, se estaciona, sale él, se entra y detrás del menchado. Como si fuera minibús. Perdón. Y uno de los, y dice, foto, me dice uno de los changos, me saca fotos porque aquí estaba mi cámara. Y luego llegan los guaruras, y yo, y él dice, no. Hacíamos hablado. Y me salí. No me han hecho nada. Pasan 5 años y recibo carta de Santa Cruz con la foto. Y dice, doctor, hace 5 años yo le saqué la foto, así que para su colección.
Era un niño, un joven de la Universidad Cristiana de Santa Cruz, que también ha viajado al Congreso, y él me sacó la foto. ¿Cómo obtuvo mi dirección de mi casa? No sé, pero me dijo la casa. Es la historia de Susumo y Julito. House, doctor House. El doctor Esteves me ha dicho, Julio, estás como iglesia de pueblos. ¿Por qué? No tienes cura. Entonces, el doctor House tiene muchos problemas. ¿Sí? Así que por favor, no a las drogas. ¿Sí? 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 Mejor somos cobrios. Hemos hecho una clase de tributo a los padres. Este cuadro se encuentra pintado en la sala de la oficina de microbiología. Los días que entran a preguntar, a reclamar algo, van a ver en la pared. Ahí pueden ver a Néstor Morales Villazón, ¿no? A Luis Pasteur y a Robert Koch, ¿no? Otros días les cuento la alegoría, ¿no? Entonces, ¿qué hemos hecho en esta clase? Un tributo a los padres. Y no puedo quedar sin hacer mi tributo a mi padre. ¿No ve? Porque el tiempo pasa y el doctor Esteves así era, el barbacoa. Este es en el Japón, trabajando en un microscopio porque él fue becado al Japón para salir bacteriólogo clínico y así trabajaba, así desde joven. Pues yo tenía pelo y era feliz. ¿Sí? Y luego un día nos encontramos y era muy joven, ¿no es cierto? Y con él entablamos una amistad y el doctor Trigoso fue su primer ayudante del doctor Esteves, pero yo he sido su primer aprendiz de brujo. Entonces yo era su primer ayudante, ahora tiene un montón de ayudantes que van detrás de él, ¿no? ¿Sí? Yo era el único. Entonces ahí me he conocido con él y hemos comenzado a trabajar juntos, hemos escrito todo. Pero el tiempo pasa, ¿no es cierto? Ahí estamos más jóvenes, ¿no? Inaugurando la oficina con la pintura atrás y ahora estamos así, ¿lo ven? ¿Sí? Pero siempre hay que ser retribuido y agradecido a quienes nos enseñan, ¿no es cierto? Así que yo espero que les haya gustado. Hasta la próxima.